Nos encontramos en una de las zonas más afectadas por la explosión de la pipa de termogás conducida por Juan Omar Díaz Olivares, una catástrofe de la que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Un equipo de T21 se ha trasladado al lugar de los hechos para investigar el porqué de esta tragedia. Nos encontramos rodeados de casas humildes, algunas incluso de cartón. Fue aquí donde la madrugada del 7 de mayo de 2013, los habitantes de este municipio de Ecatepec, Estado de México, despertaron en llamas. Una pipa que transportaba gas LP se siniestró en el kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca, con dirección al Distrito Federal, causando la muerte de 27 personas y provocando lesiones severas en más de 30, así como daños en viviendas y automóviles. La magnitud de la tragedia fue tal que los habitantes de ese poblado, a orillas de la carretera, lo recuerdan como si hubiera sucedido ayer. La madrugada fue muy fea, o sea, la explosión fue algo espantosa, la verdad. O sea, yo empiezo a escuchar un golpe, ¿no? O sea, empiezo a oír como cuando chocan sobre el muro de contención. De repente se oye como un chiflador muy grande y luego la explosión. Y es ahí fue donde se amaneció con todo rojo, o sea, todo completamente estaba en flama. Todos espantados porque, bueno, yo no sentía la quemadura de mi mano. Ya nada más nos salimos y ya vimos que toda la casa estaba encendida. Estamos como en 3 partes, o sea, son 3 familias. ¿Y cuántas personas resultaron afectadas? Así de quemaduras, 4. Mi esposo en los brazos y en las manos, yo en el brazo y mi sobrino en el pie. Nos asomamos hacia el rincón y era mucha lumbre que se veía y no podíamos pasar para allá porque ya no nos dejaron. Y yo lo único que gritaba que mi hija y sus niños nos sacaron de aquí porque la pipa quedó aquí enfrente. Otro carro que quedó aquí a un lado, también todo muy quemado y la persona que venía dentro del carro estaba muy quemada. Yo pedía que ayudaran a mi hija porque no sabíamos nada de ella. A mí me dijeron que ya las habían sacado, pero no era cierto. Apenas los iban a empezar a sacar. Ellos ya estaban muy quemados. Para Marisela, quien perdió a varios miembros de su familia, entre ellos a su hija y a su yerno, es fundamental depurar responsabilidades. Pero hoy por hoy sigue habiendo incógnitas acerca de las verdaderas causas del accidente. No obstante, existen diversas versiones de las partes implicadas. Una de las teorías, que además coincide con la versión narrada por el operador Juan Omar Díaz Olivares, hoy preso en el penal de Chiconatla, Estado de México, es la de Logistics Assistance, una empresa que tuvo acceso al sitio del siniestro y logró hacer una reconstrucción de los hechos. El accidente había sido generado por un vehículo de pasajeros, una urban de pasajeros que estaba dejando pasaje a la orilla de la carretera y adelante se colocó otro vehículo y ella hace un amago, amaga con salirse, con hacer cambio de carril para poder rebasar al otro vehículo y eso fue lo que provoca en el conductor de la pipa de gas que tuviera una maniobra imprudente. Pese a sus años de experiencia, el conductor efectuó un cambio brusco de dirección que se tradujo en el desprendimiento del segundo tanque articulado de la pipa de gas. Según Beltrán, una acción errónea al transportar mercancía peligrosa en grandes cantidades. Si yo soy conductor, voy viendo que traigo dos tanques, los dos con líquido, vengo cargado, vengo a velocidad, tengo a distancia insuficiente para frenar y para hacer una maniobra un vehículo que se está saliendo. Inmediatamente yo sé que si doy un volantazo voy a provocar precisamente lo que pasó y que iba a morir mucha gente, incluso yo. ¿Qué decisión debí de haber tomado? No frenar y llevarme la camioneta de frente. Lamentablemente son decisiones muy difíciles para un operador. Una lección complicada que Juan Omar no pudo tomar en tan corto tiempo. El operador relató esta maniobra y ahora, en el juicio, se debaten los motivos del cambio de rumbo que llevaron al accidente. Estamos hablando de segundos o fracciones de segundo. Entonces aquí el juicio de reproche tiene que evaluarse en función de si podemos exigirle o le debíamos haber exigido a Juan Omar conducirse de una manera distinta. La posición de la defensa es de ninguna manera se trató de un manejo de una reacción defensiva frente a un cruzamiento. La posición del Ministerio Público es no hay una causa de justificación porque la versión del Ministerio Público inicia a partir del viraje. Nosotros pensamos que es evidente que toda conducta humana tiene un fin.
El próximo lunes se celebrará un juicio en el que se dará a conocer la sentencia. La defensa pide la absolución al tratarse de un accidente vial, mientras que la Fiscalía considera que fue un delito, y en este caso Juan Omar afrontaría entre 6 y 18 meses de prisión. Pero además del resultado de este juicio, los pobladores piden atender otros problemas. Sinceramente, lo que yo quisiera es que sí se regulara el transporte de materiales tan peligrosos como esos. Nos comentaron de que iban a tratar de regular eso para las empresas gaseras que transportan el gas del Distrito Federal, pero sinceramente yo sigo viendo camiones repletos de gas, sigo viendo todavía una que otra pipa articulada con el doble tanque, y que sinceramente no me da confianza el que tal vez sigan transportando ese material peligroso en grandes cantidades y sin algún tipo de restricción. ¿La NOM 012 funciona o no funciona? Yo creo que sí ha venido a meter en orden al transporte. Claro que es importante la normatividad para proteger al propio transportista, la infraestructura carretera y todo lo demás. Sin embargo, pues yo creo que también nos hemos dado cuenta que no es la solución, porque los accidentes siguen ocurriendo. Nos encontramos en el kilómetro 15 de la autopista México-Pachuca con dirección al Distrito Federal, justo 1 kilómetro antes de donde sucediera la explosión de la pipa cargada de gas aquel 7 de mayo de 2013. Para quienes viven en esta zona, el autotransporte federal sigue representando un gran riesgo, ya que las casas habitacionales se encuentran a menos de 3 metros de distancia de la carretera. Esta casa la construyó mi papá con su esfuerzo. Aquí tenemos 32 años viviendo. Son terrenos entonces ejidatarios y tenías una opción. Ahora sí que la autopista se amplió, se aventó más para acá, son creo 20 metros lo que tenía del centro para hacia los lados. En sí era de 2 carriles, entonces teníamos, si tú tomas en cuenta, teníamos mucho espacio. Antiguamente la autopista México-Pachuca solo tenía 2 carriles, estaba un poco más retirada de las casas. Después se decidieron ampliarlas, ampliaron 2 carriles más y el carril de acotamiento. Así que acercaron un poco más, pero no había tanta protección en ese entonces. Ya a partir de la explosión vinieron a colocar algunas protecciones de cemento y alambrado. El puro accidente es una muestra de las deficiencias técnicas que tiene esa autopista. Es una autopista que adolece de muchos vicios de diseño de origen y que hoy por hoy a lo que se ha dedicado la autoridad a hacer es que sea funcional, como muchas otras autopistas que tenemos, pero conllevan riesgos muy importantes. Esto de las autopistas es un tema de ingeniería, es un tema de planeación urbana. No se trata de construir por construir para resolver necesidades de transporte. Aunque los factores narrados hasta ahora contribuyeron a la tragedia, Beltrán suma otros más. En primer lugar, un error de fabricación del segundo tanque. Nosotros consideramos que el tanque traía un error de fabricación y entonces se generó la fractura en una de las costuras del tanque, lo que provocó la salida de líquido, todo lo que tiene que ver con el proceso de deflagración y oxidación del gas que produce la explosión. Y en segundo lugar, el diseño de los dollies. Se revienta porque estos ganchos están diseñados de fábrica para ejercer sobre ellos una fuerza de tracción. Es decir, hay un enganche así y entonces este gancho jala, es una tracción. Se revienta porque lo que se generó fue una fuerza de torsión. Esta versión de su laboratorio científico, sin embargo, no está contemplada en la causa judicial. El vehículo era un vehículo nuevo, era un vehículo con mantenimiento, fue un vehículo que fue, no solamente el vehículo, sino que además la operación completa de la empresa fue revisada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes en principio desde el principio dieron un comunicado diciendo que no había irregularidad en ese sentido, es decir, venía realmente bien. Estudios como los elaborados por Logistics Assistance salvarán vidas en un futuro, pero en el lugar del accidente existen otras preocupaciones y reclamos. Aquí podemos observar los restos de una vivienda que quedó completamente destruida la madrugada del 7 de mayo de 2013, cuando explotó una pipa de gas aquí, en San Pedro Jalostoc. Una tragedia que terminó con la vida de 27 personas. Mira, hubo atención acerca de los daños en inmuebles, pero hasta ahí. Hay mucha gente que todavía creo tiene problemas en su vivienda, pero todavía no la han pagado. Ahora lo que nos dieron fue lo que invertimos en levantar los cuartos.
La gasera, porque cada quemadura nos dio 42,000 pesos. No, la última vez que nos dieron fue lo de las cosas, nuestras cosas materiales, pero la verdad no las pagaron muy mal. ¿Eso hace cuánto fue? Apenas tiene como un mes. Se tardaron algunos meses en lo que fue el juicio con el chofer y la empresa, pero sí, al final nos dieron una indemnización pequeña, pero pues sí. En mi caso, en mi familia, y al venir a revisar los daños, consideraron que no era tan grave la situación y como algunas personas no habían sido afectadas, pues nos dieron cerca de unos 10,000 pesos de indemnización. Aunque los afectados recibieran ayudas e incluso tratamiento psicológico durante unos meses, el miedo sigue apoderándose de sus días, pero sobre todo de sus noches. Estaba yo tranquila, nada más que sí ya me entró la ansiedad, el miedo, conforme pasan los días, el miedo a perder a mis hijos, la ansiedad de ver a mis hijos cómo están, en depresión. Se siente feo, porque ya nada más está uno con el Jesús en la boca en la noche. En el día estamos tranquilos, pero en la noche es cuando yo empiezo con esa ansiedad, mis hijos igual. Luego se despiertan, mamá, ¿me puedo dormir contigo? La verdad, los primeros días sí tuvimos, yo creo que un terror psicológico. Todas las personas que vivimos aquí noche y día esperábamos que volviera a suceder. Pero pues poco a poco comprendimos que tal vez fue la mala suerte, ¿no? Digo, se dieron las cosas, pudo haber sido aquí enfrente de mi casa, pudo haber sido 1 kilómetro más atrás. Digo, a final de cuentas tenemos que aprender a vivir con ello. Un trauma que no solo implica a las víctimas, sino también al conductor, pues Juan Omar, con quemaduras importantes en su cuerpo, tampoco olvida el incidente. A título personal, bueno, pues él está muy afectado desde el punto de vista de saber qué fue lo que pasó, ¿no? Fue fuerte para él pues escuchar, como hubiera sido para cualquiera de nosotros, escuchar cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Todo el mundo los lamentamos. Ha sido fuerte escuchar, además, en audiencia pública, pues los testimonios de las víctimas. Y creo que también ha habido un proceso a título personal para él que creo que fue positivo, en el sentido de que muchas de las víctimas que tomaron el uso de la voz en audiencia pública, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista moral o ético, le otorgaron un perdón. Para la realización de este reportaje, T21 solicitó al Sistema Penitenciario del Estado de México una entrevista con el conductor de la pipa, Juan Omar Díaz Olivares, quien, a pesar de tener la disposición de llevar a cabo su narración de los hechos, la petición fue negada bajo el argumento de exponer al interno lo menos posible al público, para resguardar su identidad, a la vez que respetar sus derechos humanos. A un año de distancia de una de las tragedias más conmovedoras de la historia reciente del transporte en México, el conductor y los habitantes de San Pedro Jalostoc intentan ponerse de pie sin olvidar a sus seres queridos. Prueba de ello es este enorme moño negro, colocado en honor de aquellos quienes perdieron la vida.